hombre sencillo, Santiago un hombre decidido, sin embargo un hombre que la sencillez era siempre aquel que estaba ahí y que era fuerte. Jesús escoge a aquellos tres seguramente muy pensados, y se va a un monte, ¿para qué? ¿Para qué iba Jesús al monte? Para descansar. ¿Para qué iba Jesús al monte? Para orar. ¿Para qué iba Jesús al monte? Seguramente para alejarse de la gente. ¿Para qué iba Jesús? Algunos dicen que era el favor, ¿verdad? ¿Para qué iba Jesús? Para estar un momento tranquilo, para estar un momento a solas. Cuando ustedes quieren estar solos, es seguramente cuando quieren pensar, cuando quieren estar solos, seguramente porque quieren descansar, no quieren que nadie los moleste, que nadie les hable ni les grite. Cuando ustedes se van a la montaña o al mar, porque quieren ir a descansar. También Jesús se cansaba, también Jesús se iba a reposar, también Jesús se iba a estar un momento tranquilo. Pero Jesús utilizaba el tiempo para bien. Jesús lo utilizaba también para la oración. Ahora se lleva a tres de los suyos y tiene esta experiencia importante y tiene esta experiencia bonita. Jesús en el monte, Jesús allá, ¿verdad? Cuando quería descansar y cuando tenía tiempo para pensar, entonces Jesús se encuentra con Moisés y Elías, dos de los grandes profetas del Antiguo Testamento, importantes verdaderamente. Moisés, por su importancia, el gran liberador del Antiguo Testamento, el instrumento que Dios utiliza para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Moisés, el gran Moisés que nosotros conocemos, importante sobre todo porque lleva a cabo este gesto liberador. Elías, ¿quién es Elías? El más grande de los profetas del Antiguo Testamento, siendo un profeta, ¿verdad? Elías es el primero, aquel que predica las injusticias. Elías es el primero que su voz se alza para defender a los pobres que estaban siendo oprimidos. Elías es el primero que defiende y que está a punto de pagar incluso con su vida la defensa de la justicia, la defensa de los derechos de aquellos que no los tenían. Elías se convierte por eso en la escritura en un ícono, tanto así que es el único del Antiguo Testamento que no muere, según la palabra de Dios, que no muere, que es portado en un carro hacia el cielo, dice así la escritura, ¿verdad? Por eso son dos profetas importantes, profetas, digámoslo de esa manera, porque Moisés, por su importancia en la liberación del pueblo, es la gran misión de Moisés que la cumple a cabalidad. Y Elías, porque es el primero de los profetas, y Elías porque es el más grande de los profetas, seguramente después de Jesús en aquel momento. Por eso, ¿qué significa el estar reunido en un monte? ¿Qué significa apartarse en un monte? ¿Qué significa irse a la soledad, al descanso, al reposo, al encuentro con Dios? ¿Qué significa para Jesús? Para Jesús significa reafirmar su misión. Para Jesús significa reafirmar aquello a lo que está llamado. Y por eso el evangelista dice de esa manera. El evangelista dice, y hablaba de su muerte, y hablaba de su pasión, y hablaba de lo que tenía que cumplir en Jerusalén, y hablaba de cómo iba a morir y a resucitar. ¿Qué significa eso? La misión de Jesús. La misión de Jesús. Cuando nosotros vamos a la iglesia, ¿a qué vamos? ¿A qué vamos? Digamos que la iglesia estuviera en un monte, estuviera en un cerrito, en los pueblitos, si ustedes se acuerdan, casi todas las iglesias están en la parte más alta, al menos así por allá, entonces casi todas las iglesias están como en la parte más alta del pueblo. ¿Por qué? Porque siempre está este sentido de subir, siempre está este sentido de ir a la montañita, de ir al templo. ¿Para qué? Debería de ser para encontrar nuestra misión, debería de ser para encontrarnos a nosotros mismos, debería de ser para recargar la batería, debería de ser para encontrar nuestra dignidad y nuestra vocación y hacerla respetar, tendría que ser para nosotros reanimarnos, tendría que ser para aceptar la voluntad de Dios y escuchar esa voz que viene a nuestros corazones, que habla de algo distinto, que habla
habla de algo diferente. Esa es la experiencia de Jesús hoy. No es extraña a nuestra experiencia. No es extraño a lo que nosotros hemos hecho ahora. No es extraño a la experiencia nuestra. El ir siempre, el subir para encontrarnos con Él. Sin embargo, este encuentro tiene que dejarnos algo. Tiene que dejarnos algo. Para Jesús fue el eco que surgió. Este es mi hijo, escúchenlo. Pero seguramente para Jesús no era eso. Eso era para los discípulos. Eso era para ellos. Son ellos los que lo escucharon. Jesús reafirmó aquello que tenía que reafirmar. Queridos hermanos, hermanas, esto pienso yo que es verdaderamente para nosotros la transfiguración. Es ir al monte, es encontrarnos con Jesús, es vivir esa experiencia también nosotros con Dios, es escuchar esa voz de Dios en el corazón. Dios siempre dice algo, Dios siempre habla de alguna manera, Dios siempre está diciendo, seguramente y casi siempre, en donde nosotros menos pensamos, a través de quien nosotros menos nos imaginamos. Sin embargo, la voz de Dios que te está diciendo, me parece que no va tan bien, ¿verdad? Me parece que debes de buscar otro camino, me parece que tal cosa debes intentarla, debes volverla a poner al camino que tiene que ir, me parece que tal cosa, ¿verdad? Es esa voz de la conciencia, seguramente, es esa vocecita en la mente, segura, ¿verdad? Es eso que nosotros sentimos, es esa voz de Dios en nuestra participación en la transfiguración del Señor. Nosotros podemos participar verdaderamente. Me gustaba grandemente ahora la segunda lectura que hemos escuchado del apóstol Pedro, cuando Pedro está diciendo, nosotros no hemos fundado nuestra predicación en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. Y me voy al párrafo final de la segunda lectura de ahora, lo tienen ahí. Tenemos también la tiernísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad hasta el día y el lucero, hasta que el día y el lucero de la mañana amanezcan en los corazones de ustedes. Me gusta enormemente esta frase, primero porque Pedro habla en primera persona, y Pedro está diciendo, porque yo he tenido esa experiencia, porque yo lo he vivido. Primera cosa importante, porque la vida cristiana, porque la vida del seguimiento del Señor, porque el sentirse parte de una comunidad, porque el sentirse parte de una iglesia, porque el sentirse parte de una misma fe, primero es una experiencia personal. Primero tenemos que dar ese testimonio personal. Y segunda cosa importante, casi termino cuando termine el sueño, ¿verdad? Y segunda cosa importante, el testimonio de los profetas, el testimonio de otros, en este caso, de la transfiguración de Moisés y Elías. Sin embargo, el testimonio de otros, ¿y por qué no hablar aquí, por ejemplo, de Monseñor Romero, que le llamamos el profeta de las Américas? ¿Por qué no hablar entonces de tantos sacerdotes, catequistas,